Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Biblia al desnudo. Continuaremos con nuestra serie sobre el estudio de las Escrituras en su propio contexto y, específicamente, sus propios contextos literarios con este episodio. Pero vamos a cambiar un poco de tema. Voy a realizar una entrevista. La semana pasada tuve la suerte de tener un amigo en la ciudad, el doctor Sam Lamerson del Seminario Teológico Knox en Florida. Entrevisté a Sam sobre el estudio de género. Sam específicamente tiene interés en el género cómico, lo cual puede sorprenderte en cuanto a su relación con el estudio del Nuevo Testamento, pero es por eso que quería entrevistarlo. Un poco más sobre Sam. Tiene su doctorado de la Trinity International University, anteriormente conocida como Trinity Evangelical Divinity School. Esa está en Deerfield, Illinois, cerca de Chicago. También tiene más de 15 años de experiencia pastoral. Además de sus deberes como profesor actualmente, es pastor asociado en la iglesia presbiteriana Coral Ridge. Fue pastor interino de predicación y enseñanza matutina durante la enfermedad del doctor, D. James Kennedy. La iglesia presbiteriana de Coral Ridge, por supuesto, era la iglesia del doctor Kennedy. Sam hizo eso durante muchos meses, tal vez incluso cerca de un año antes de que la iglesia llamara a su nuevo pastor. Entonces Sam tiene mucha experiencia pastoral. Es bueno simplificando las cosas, así que quería entrevistarlo como parte de nuestra serie del podcast. Lo que escucharán a continuación es mi entrevista con el doctor Sam Lamerson. Estoy aquí con el profesor Sam Lamerson del Seminario Teológico Knox. Sam enseña el Nuevo Testamento en Knox y es amigo mío. Pensé, ya que tuvimos la oportunidad de pasar un tiempo juntos cerca de donde vivo, en Logos, que podría hablar un poco con Sam sobre lo que hemos estado hablando en el podcast, que es el género literario, y cómo eso ayuda a interpretar la Biblia, algunas de las cosas que aporta. Sam, gracias por estar aquí. Ningún problema. Me alegro de estar aquí, Mike. Me preguntaba en general, ¿cuánto dirías que tus estudiantes de introducción al Nuevo Testamento que recibes en Knox, cuántos de ellos alguna vez han pensado realmente en la importancia de un enfoque o género literario en lo que hacen, en términos de estudio bíblico o preparación de sermones o cosas así? Cuando vienen, es bastante improbable que hayan pensado mucho en eso, pero particularmente en el curso de hermenéutica, trato de pasar un buen rato ayudándolos a pensar en cómo el género afecta su forma de ver el texto y cómo el texto debía ser interpretado, cómo el autor pretendía que lo entendieran los lectores originales. Así que dedicamos bastante tiempo a pensar en ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de ejercicios les pides que hagan o simplemente los introduces más o menos de forma tópica en el estudio? Los introduzco temáticamente en el estudio. Luego hacemos algunas cosas como mirar la diferencia entre, por ejemplo, una parábola y un incidente histórico. Darnos cuenta de que hay ciertas pistas en el texto que nos ayudan a darnos cuenta de que, por ejemplo, una parábola no debe tomarse como una historia literal. Pero, por otro lado, un incidente histórico, el autor quiere que lo tomemos como un incidente real que realmente sucedió. Uno de los géneros, puedes corregirme si ese es el término incorrecto. Sé que has trabajado mucho estudiando la comedia en la literatura antigua y te escuché hablar una vez sobre el uso de la comedia en la Biblia. Me preguntaba si podrías decir algunas cosas al respecto, cosas como cuáles son algunos de los elementos comunes que entran en ese género en particular y dónde se encuentra la comedia en la Biblia. ¿Dónde se desarrolla eso? Seguro, Aristóteles hablará de 4 géneros diferentes. Hay algo trágico,
cómico, poético y una larga historia que finalmente se cumple. A través de la comedia, Aristóteles nos dirá que hay una manera de diferenciar una historia cómica de una trágica. Esencialmente, una historia trágica comienza en lo alto, con todo lo bueno, y termina en lo bajo, generalmente con un funeral. Una historia cómica, por otro lado, normalmente comienza con algún tipo de problema grave, pero luego termina en lo alto, a menudo en una boda. Si piensas incluso en las comedias románticas que has visto en las películas, a menudo terminarán con una boda y, a menudo, comenzarán con algún tipo de problema. El problema es si el novio podrá alguna vez conseguir realmente a la novia. Probablemente un muy buen ejemplo de esto sea Shrek. Shrek es feo y es un ogro, y no es el tipo de persona con la que una chica hermosa querría casarse. Sin embargo, se enamora de la hermosa Fiona, por lo que existe una tensión dramática allí. ¿Podrá Shrek algún día convencer a Fiona de que vale la pena casarse con él? Al final, por supuesto, a través de una variedad de cosas diferentes, Shrek y Fiona terminan casados, y ese es el punto culminante de la comedia. Es el momento en el que Shrek y Fiona se casan, o en La princesa prometida cuando Buttercup se casa con Wesley. En cualquiera de ese tipo de películas como esa, verás que es muy común que el novio sea socialmente incómodo, o que algo anda mal con él y de alguna manera tiene que superar esos obstáculos para mostrarse digno de casarse con la hermosa chica. Luego se casa, finalmente, y ese es el final feliz. Sí, mientras hablabas, puedo pensar en la película del héroe de centro comercial, que es el mismo tipo de cosas. Kevin James simplemente no es lo que la figura femenina principal de la película encontraría de ninguna manera interesante o atractiva. Y puedes verlo hacer algunas cosas bastante tontas en el camino que refuerzan la incongruencia de la pareja. Me imagino que para una audiencia antigua también hay algo de eso, que reconocerían de inmediato cuán discordante es esto. Así es. Y entonces, en las primeras comedias griegas, a menudo lo que sucede es que tienes algún tipo de problema grave y habrá alguien que intentará solucionar el problema. Curiosamente, en griego clásico se le llama el poneros, el perdedor, esencialmente. Es el tipo de personaje chaplinesco que es bajo e incapaz de hacer cosas y que nunca podría realmente salvar el mundo. Sin embargo, al final de la comedia, vemos el poneros, el perdedor, la persona que nunca esperaríamos que fuera capaz de cambiar el mundo, haciendo realmente lo necesario para salvar el mundo, conseguir a la chica y finalmente casarse. Es sorprendente darse cuenta de que este personaje del poneros es exactamente el personaje que vemos en Jesucristo. Nace en un pequeño pueblo, no es famoso, no nació en Roma, no hay fuegos artificiales que estallan cuando nace. Cualquiera que hubiera visto su nacimiento y su infancia habría dicho, cualquiera que piense que este hombre va a cambiar el mundo, necesita que le examinen la cabeza. De que no es algo importante. Nada importante. Y sin embargo, sorprendentemente, él, siendo el poneros en el sentido clásico, realmente cambia el mundo a través de su muerte. Es simplemente una especie de comedia increíble. Hay un sentido en el que podemos ver el Evangelio como comedia, no en el sentido en que la crucifixión es chistosa o algo así, sino por la sensación de que, a pesar de todo, debería terminar mal. Pero, a través de la asombrosa gracia de Dios y a través de esta persona que nunca esperaríamos que cambiara el mundo, Dios usa a su Hijo para salvar a su pueblo y cambiar el mundo y casarse con su novia, la Iglesia, y eventualmente vivir felices para siempre. Si podemos resumir el punto, si tú fueras un lector, digamos de uno de los evangelios, y estuvieras familiarizado con este tipo de material, los personajes, las expectativas de cómo van a comenzar las cosas, podrías identificar algo de eso en el evangelio. ¿Es lo que estás diciendo? Al leer la vida de Jesús, al menos inicialmente, no hay nada allí que indique que se trata de un personaje destacado. Casi te preguntarías, ¿por qué alguien produjo una historia sobre este tipo? Y luego las cosas siguen adelante y obtienes este final increíble. Entonces alguien que esté familiarizado con eso
podría captar esos puntos del mensaje mientras lee un evangelio. Exacto. Comenzarían a darse cuenta de que cualquiera en el primer siglo pensaría que un Mesías crucificado era un Mesías fracasado, que este era un simple ejemplo del hecho de que se había apostado al caballo equivocado, por así decirlo. El tipo que pensabas que era el Mesías no lo era porque fue crucificado, y, sin embargo, sorprendentemente, este Mesías crucificado comienza a cambiar el mundo a través de su resurrección. Y verás, entonces, que esto es algo asombroso, asombroso género cómico. Todo el Evangelio es realmente cómico. Hay un libro maravilloso de Frederick Buechner llamado El Evangelio como comedia, tragedia y cuento de hadas. Se adentra en estos géneros y muestra cómo el Evangelio, de hecho, encaja en el género de la comedia y el género de la tragedia. Y, finalmente, encaja en el género del cuento de hadas, no porque no sea cierto, sino porque es el mejor de todos los cuentos de hadas. Es el cuento de hadas que realmente es cierto, en el que todo sale bien. Es como al final de El Señor de los Anillos, cuando Sam se da cuenta de que sus amigos no están muertos y tiene esa gran frase. Él dice, ¿todo lo malo se va a deshacer? Y, por sorpresa, todo lo malo se deshace gracias a este poneros, a quien nunca esperaríamos por medio de este Jesucristo. Creo que este también es un buen ejemplo. A veces es difícil comunicar lo que se entiende por género. En la descripción de esto, tal vez un término moderno sería que hay una fórmula para producir una historia en particular, y si se viola esa fórmula, entonces la gente podría confundirse al escucharla o mirarla si es un programa de televisión. Habría convenciones, habría partes de la fórmula que lo convierten en lo que es y que pueden producir el resultado deseado en el lector, el oyente o el espectador. Así es. Entonces, a veces, por ejemplo en las parábolas, esas fórmulas se violan intencionalmente para sorprender al lector. A veces esa conmoción puede resultar cómica. Uno de los ejemplos más obvios está en Mateo 18, donde Jesús cuenta la historia de un hombre que debía 10,000 talentos. Quienes estuvieran escuchando en ese momento se habrían reído inmediatamente porque habrían sabido que nadie podía deber 10,000 talentos. Sería hoy el equivalente a decir que enviaste a tu hija a la universidad con una visa y que cuando volvió a casa para Navidad ya había cargado la deuda nacional. Dirías algo como, hay una especie de límite. Eso realmente no puede suceder. Nadie podría haber debido 10,000 talentos. Era más dinero del que tenía el gobierno romano en ese momento. Entonces, cuando Jesús dice, había un hombre que debía 10,000 talentos, es inmediatamente cómico, pero luego continúa y sigue con el chiste un poco más, porque cuando el rey le dice al hombre, tienes que devolverme los 10,000 talentos, lo cual por supuesto habría sido imposible, el hombre dice, dame un poco más de tiempo. Obviamente si debías 10,000 talentos, si debías la deuda nacional, tener un poco más de tiempo no te ayudaría. Así que ese es un caso en el que la parábola comienza de manera cómica pero termina trágicamente, con el hombre finalmente siendo arrojado a las tinieblas debido a su falta de voluntad para aceptar el perdón que se le ofreció. Ese es un buen ejemplo. ¿Tienes algún otro ejemplo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo que realmente se destaque de esta manera? Claro, hay muchos de ellos. Por ejemplo, Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. A veces escucharás a personas que no han estudiado ese pasaje detenidamente decir que era una especie de puerta por la que un camello podía atravesar si se desmontaba la carga, pero ese no es realmente el caso. Lo que Jesús está diciendo es que es más fácil para un camello literal pasar por el ojo de una aguja quirúrgica literal, y Lucas usa la palabra aguja quirúrgica en el texto griego, que para un hombre rico ir al cielo. Esa es la razón por la que los discípulos no dicen, ¿te refieres a un camello que tiene que arrodillarse? No, sino que dicen, esto es imposible. Y Jesús, por supuesto, luego dice, sí, es imposible, pero con Dios todo es posible.
Otro ejemplo realmente interesante es el de Zaqueo. Una de las cosas que sabemos es que Zaqueo era bajo, y probablemente no solo bajo, sino muy, muy bajo. Era tan bajo que no podía ver por encima de las personas que lo rodeaban. Por eso, algunos eruditos del Nuevo Testamento piensan que pudo haber sido una persona baja, como un enano. Entonces, Zaqueo quiere ver a este hombre, Jesús, de quien ha oído hablar. Ten en cuenta que durante este período de la historia, si eras un enano como esclavo, valías más que un esclavo que no estaba discapacitado de esa manera. Eso se debía a que los romanos compraban un enano y luego lo sacaban a bailar frente a la gente en una fiesta. Se burlaban de él y se reían, y este enano bailarín era algo muy común en el gobierno romano de la época y entre los ciudadanos romanos de alto nivel. Así que Zaqueo, como enano, especialmente si llevaba una túnica, se habría visto mal corriendo. Hoy en día, la gente corre todo el tiempo, y no es gran cosa, pero en el primer siglo, para un hombre correr era como desperdiciar su dignidad. Zaqueo, vestido con una túnica, corre para subir a un árbol y ver a este hombre, Jesús. Entonces él pasa de poneros, este hombrecito que es odiado por todos y que hace todo lo que puede para conseguir cosas para sí mismo. Sin embargo, cuando conoce a Jesús, el máximo poneros, Jesús mira hacia arriba, baja a Zaqueo, va a su casa y la vida de Zaqueo cambia. En este momento de la historia, a menudo se pensaba que se podía conocer la personalidad de una persona por su apariencia. Cuanto más baja era una persona, se pensaba que más tacaña era. Entonces Zaqueo encaja en ese molde. Es un recaudador de impuestos que se queda con todo lo que puede. Pero luego se encuentra con Jesús, y Jesús lo cambia. De repente puede que sea pequeño por dentro, puede que sea cómico por fuera. La gente puede mirarlo y reírse de él, pero cuando conoce a Jesús, su vida cambia y deja de ser esa persona que consigue todo lo que puede para sí mismo a aquella persona que quiere hacer lo correcto y devolver lo que ha robado. Ese es el tipo de final feliz que vemos en una historia cómica. Esa persona a quien nunca esperarías que cambie o que sea cambiada cambia repentinamente de una manera asombrosa. En este caso, es porque se encuentra con el transformador supremo de los hombres, Jesucristo. Bueno, gracias por pasar un poco de tiempo con nosotros hoy. Estoy seguro de que los oyentes sacarán mucho provecho de esto. Es simplemente un buen ejemplo de cómo se lee el Nuevo Testamento. Y algunas de estas cosas son muy familiares, pero tienen un trasfondo. Hay detalles en la historia que se vuelven mucho más claros y, francamente, también se vuelven más significativos. Podemos entrar en las mentes y los corazones de las personas que habrían podido apreciar cada elemento de una historia como esa.